tres formas de operación vienen a ser, permítanme que ubico el apuntador. Esas tres formas de operación vienen a ser una operación en paralelo, donde la alimentación y el agente de extracción ingresan en el mismo sentido, van en paralelo como tal. Tenemos lo que es una operación por etapas. ¿Qué significa una operación por etapas? Que bien sea, vamos colocando una batería, una serie de equipos que se encuentran uno aguas abajo del otro, y entonces es lo que va a constituir un arreglo multietapas, una etapa, otra etapa, o el objetivo de este tipo de arreglos en etapas múltiples básicamente es aumentar el porcentaje de recuperación o remoción de una especie para alcanzar una pureza determinada que requiera nuestro proceso. Decíamos también el jueves que hay otro tipo de procesos como una operación en flujo cruzado. En una operación en flujo cruzado, generalmente el agente extractor se cruza con una corriente de alimentación donde la característica es que esta corriente de alimentación va cruzando la serie de etapas que disponemos. De esta manera entonces tenemos una etapa 1, una etapa 2 y este viene a ser el agente de extracción, perdón. Que va en paralelo, que va en flujo en cruzado. Entonces esto es lo que llamamos operación en flujo cruzado. Y luego tenemos lo que es la operación en contracorriente. ¿Qué es una operación en contracorriente? La alimentación ingresa en un sentido del arreglo de la cascada de etapas, en tanto de que el agente extractor ingresa en sentido contrario. Decía entonces la semana pasada que cada una de estas maneras de poner en contacto las corrientes en arreglo múltiple conducirá a diferentes grados de separación, conducirá a diferentes grados de eficiencia. Y introducíamos el concepto de eficiencia estableciendo que en condiciones de idealidad, cada una de estas etapas se considera ideal. ¿Por qué se considera ideal? Porque el principio es que las corrientes que salen de la etapa, la corriente que sale de esta etapa y esta otra corriente, se consideran ideales porque las mismas estarán en equilibrio. Un equilibrio que va a venir determinado por las condiciones termodinámicas a las cuales opera la etapa. Eso es lo que implica una condición de idealidad. Decimos entonces que una etapa es ideal cuando las corrientes que salen de esa etapa se encuentran en equilibrio. Y es un equilibrio que viene determinado por las condiciones termodinámicas. ¿Qué sucede? Que en términos generales, los equipos que encontramos a nivel de procesos, a nivel de planta, no operan en condiciones ideales, sino que van a operar en condiciones que llamamos reales. ¿Qué significan esas condiciones reales? Que realmente estas dos etapas que están saliendo de esta corriente en condiciones reales no van a estar en equilibrio. Si no van a estar en equilibrio, entonces utilizamos un concepto de eficiencia. Y decimos entonces que la eficiencia es una medida de cuánto se aproxima la etapa a una condición de idealidad. ¿Qué sucede? Que esa condición de idealidad o de equilibrio implicará la concentración o la mayor separación que se pueda lograr en una etapa. Eso significaría que en condiciones reales vamos a estar por debajo de esa separación ideal. Por eso cuando decimos entonces que una etapa opera una eficiencia del 80%, lo que estamos diciendo es que esa etapa se aproxima en un 80% a su condición de idealidad. Y esa condición de idealidad sería la máxima condición de separación que se podría lograr en una etapa. ¿Ok? Entonces, son dos conceptos muy importantes que vamos a manejar a lo largo de todo el curso. Primero, estas maneras de operación.
en contracorriente, cocorriente, flujo cruzado. Cómo esas formas de operación afectan las composiciones de las corrientes que salen de cada etapa y cómo esas composiciones se alejan de la condición de idealidad a introducir un concepto de eficiencia. Eficiencia por etapa o eficiencia de Murphy, eficiencia por el método Aiche o la eficiencia global del proceso. Y cuando hablamos entonces de una eficiencia global del proceso, ahora no nos vamos a referir a una etapa como tal, si nos vamos a referir, sino a toda la serie de etapas. Esto es lo que se va a conocer como una eficiencia global. Para estas eficiencias globales existen una serie de correlaciones que más adelante discutiremos. La más conocida como tal es la eficiencia de O'Connell, que es la que más se utiliza. Preguntas hasta este punto. Inquietudes que tengan. ¿Quieren que repita alguna parte? ¿Todo bien hasta este momento? Profe, ¿me podría repetir? Profe, ¿me podría repetir lo de la Sí. eficiencia, la última parte, la de la global? Ok. Muy bien, María Alejandra, fíjate. Cuando únicamente tomamos en consideración las corrientes que salen de una etapa, que en este caso sería esta corriente que llamamos extracto 1 y esta corriente que está saliendo de esta etapa que llamamos refinado 1, hablamos de una eficiencia de etapa. Esa eficiencia de etapa la vamos a conocer en términos generales. Una de ellas que se utiliza y la que más vamos a utilizar es la eficiencia de Murphy, eficiencia de etapa de Murphy, porque únicamente se refiere a las corrientes que salen de una etapa. Entonces tendríamos una eficiencia de Murphy para la etapa 1 y para la etapa 2, por ejemplo, para la etapa 2 tendríamos otra eficiencia de Murphy que relacionaría esta corriente que sale con esta corriente que sale. Ahora bien, cuando vemos todo el conjunto de etapas, entonces allí ya no hablamos de eficiencia de etapas, sino que es como si hiciésemos un volumen de... Es como si tomásemos como volumen de control todo el arreglo de etapas. Entonces, cuando vemos ya todo el arreglo de etapas, las corrientes que salen, por ejemplo, que en este caso sería esta corriente que está saliendo, que es el extracto, y esta corriente que está saliendo acá, ahora hablamos de una eficiencia global. Global porque incluye todas las etapas que se encuentran en el equipo o en el arreglo de varios equipos. Ese tipo de eficiencia global se cuantifica a través de correlaciones. Correlaciones matemáticas, como por ejemplo la de O'Connell, que es una de las más utilizadas para determinar eficiencias globales. Y la diferencia, como te digo, es que solamente estamos tomando en cuenta las dos corrientes que salen total de la etapa como tal. ¿Lo vemos ahora? Sí, profe, muchas gracias. Vale, María Alejandra. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. ¿Cómo se configuran etapas múltiples? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una columna de platos. ¿Qué es una columna de platos? Es un equipo, el cual podemos utilizar en la mayoría de las operaciones que vamos a estudiar, donde un recipiente vertical, cilíndrico, en el interior del mismo se disponen unas bandejas que se conocen como platos, donde se ponen en contacto las fases que están presentes. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar, esto es lo que viene a ser un plato, este viene a ser otro plato, este viene a ser otro plato, y aquí tenemos una secuencia de platos. ¿Qué ocurre? En cada uno de los platos, por ejemplo, si estamos en una operación gas líquido,
lo que ocurre es que el gas asciende, pasa por unos internos que caracterizan el plato, pueden ser unas perforaciones, pueden ser unas campanas, pueden ser unas válvulas, en su momento veremos esto en detalle, y el líquido que va descendiendo se pone en contacto en ese plato con el gas que asciende, de tal manera que esto que vemos acá constituye una etapa de separación. De esa manera, una columna de platos lo que es una secuencia de etapas de separación, donde en este caso las corrientes de gas líquido se van poniendo en contacto. O sea que tenemos un arreglo en cascada de n etapas de separación. Si estas etapas se consideran ideal, lo que va a ocurrir es que el líquido que está en contacto con el gas va a estar en equilibrio. Y entonces lo que llamamos una etapa de equilibrio ideal. Entonces, esto es lo que conocemos como una operación por etapa o un equipo de contacto discontinuo. Se llama equipo de contacto discontinuo porque simplemente solamente se ponen en contacto, en este caso, las dos fases presentes en el plato, acá. En el espacio intermedio que vemos acá, no hay contacto del gas y el líquido. Entonces, por eso las columnas de plato se llaman equipos de contacto discontinuo.